nos metemos en la última bolilla, ¿sí? Que es la del bioanálisis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la última bolilla era introductoria al bioanálisis? Partiendo de la base de qué es el bioanálisis. ¿Sí? Tal vez la gran mayoría lo sabe, pero otra vez otros no. Básicamente el bioanálisis es el estudio de las acciones que ocurren en un partido o en un entrenamiento, ya sea de manera individual o de manera grupal, a través de videos. Por eso la misma palabra de videoanálisis. El objetivo, ¿sí?, que tiene el bioanálisis es mejorar el rendimiento mediante el análisis exhaustivo de las propias acciones. Ese es el objetivo general que tiene el bioanálisis. Básicamente, ¿sí?, lo que tienen que hacer es mejorar la toma de decisión. Ese es el objetivo principal, ¿sí? Bien, la inclusión de equipos de trabajo multidisciplinarios en el fútbol y el crecimiento en el uso de las tecnologías en este deporte se han convertido en una realidad. Actualmente, prácticamente todos los equipos profesionales de fútbol y o cuerpos técnicos cuentan con una persona que se encarga de realizar el análisis de rendimiento de su propio equipo o de los rivales. ¿Sí? Hoy en día es mucho más común ver un videoanalista. Hace un par de años, ¿sí?, no era tan común. Complementariamente, la evolución de productos y servicios tecnológicos para el análisis de partidos y futbolistas ayudan a potenciar el desarrollo y rendimiento de un club, cuerpo técnico y jugadores, permitiendo optimizar los tiempos en el acceso a información sobre los rivales y mejorar la planificación de los partidos y entrenamientos, entre otros beneficios que te da, ¿sí? A grandes rasgos, el analista es un especialista encargado de desgranar el juego para poder analizarlo en profundidad, ¿sí? A mí particularmente me gusta hacer la referencia de que el fútbol es una mandarina. Yo, como mi labor como bioanalista, lo que tengo que hacer es sacar gajo por gajo. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder desglosar el juego. Y en base a eso le doy un ordenamiento y puedo analizar muchísimo mejor, de manera más ordenada. ¿Sí? Obviamente, uno puede ser analista, ¿sí?, en varias ramas. ¿Sí? ¿Por qué? No es lo mismo un bioanalista que un analista de rendimiento físico o que un analista táctico o el analista que se dedica a la parte de scouting o análisis de datos en sí. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos diferentes tipos de análisis, ¿sí? Diferentes tipos de analistas. No es solamente uno, no es la persona que hace el scouting solamente o la persona que se dedica al bioanálisis, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay diferentes tipos de analistas de rendimiento. Ahora, hay un punto importante, ¿sí?, para todos los analistas de rendimiento. No importa si estás del lado del bioanálisis, si estás del lado del scouting, si estás del lado del rendimiento físico. Primero que nada, ¿sí?, antes de empezar a querer analizar, yo tengo que entender el juego. ¿Sí? ¿Cuál es el juego? El fútbol en este caso. ¿Por qué? Si yo no entiendo el juego, si yo no entiendo cuáles son las reglas del deporte en el cual estoy trabajando, va a ser difícil de que yo pueda analizar algo de manera correcta. ¿Me explico? Entonces, es fundamental que antes de empezar a analizar o de querer sacar mis propias conclusiones de algo, entienda el juego. ¿Sí? Por eso yo les puse acá, antes de comenzar a apretar botoncitos, esto a modo de comedia, porque se suele creer que el videoanálisis es apretar botoncitos, y en parte sí, porque trabajamos con muchas cosas que tienen botones, ¿sí? Debemos entender el pilar madre de nuestra tarea, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, entender el juego principalmente. Nuestro trabajo va a estar relacionado a un deporte denominado fútbol, ¿sí? Y nosotros vamos a ser los encargados de desmenuzar ese deporte para buscarle soluciones a posibles problemas que se nos van a presentar. Por este motivo, es necesario que conozcamos cómo funciona ese mundo, ya que eso nos va a ayudar a agilizar y perfeccionar nuestro trabajo como analista deportivo, ¿sí? Yo acá les puse algunos pilares principales, ¿sí? Obviamente hay más, pero acá les puse algunos a modo de ejemplo. Por ejemplo, ¿sí?, hay que aprender el lenguaje que se utiliza en este deporte, ¿sí? ¿Qué es un tercer hombre? La diferencia entre una permuta y una cobertura. No vamos a enfocarnos en cada una de ellas, pero sí las nombro porque es fundamental poder entender esto. Saberse punto por punto el modelo de juego del DT. ¿A qué voy con esto? Supongamos que yo estoy trabajando en un club y a mí me dicen: Emiliano, analízame a mi propio equipo, o sea, a tu equipo, este fin de semana. ¿Sí? Bien, perfecto. Analízame cómo presionó, en dónde presionó, analízame cómo fueron las salidas, cómo fue la toma de decisiones por línea. Bien, perfecto. ¿Qué pasa si yo no conozco el modelo de juego del DT en el que estoy trabajando? No voy a tener ni idea qué analizar. ¿Por qué? Porque si ese DT utiliza como modelo de juego en la defensa presionar alto, presionar en zona de finalización, supongamos, ¿sí? Y yo el fin de semana no tengo ni idea que el equipo va a presionar alto y el equipo tal vez está parado en una zona media, ¿sí? Bueno, hay algo que no está funcionando y yo no me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque no conozco el modelo de juego que tiene mi DT.
¿Sí? Ese es un punto importante. Entonces es fundamental conocer el modelo de juego al pie de la letra de mi ET para cuando me pida analizar mi propio equipo. ¿Sí? Conocer las reglas que tiene cada sistema de juego. Esto es bastante subjetivo, ¿sí? Se podría decir, porque obviamente el sistema de juego también va a estar orientado, ¿sí? A lo que es el modelo. Se suele creer, y ahora vamos a ver en puntos más adelante, tenemos que entender la diferencia entre uno y otro, es fundamental. No es lo mismo el sistema de juego que el modelo de juego, ¿sí? Se suele creer en el mundo del fútbol, la gran mayoría de personas, cuando no les pasa que tal vez ven la formación inicial de un equipo y tal vez ese equipo forma con 1-5-4-1, 5 defensores. Y la gran mayoría de personas que dice, este equipo es terriblemente defensivo, porque su sistema de juego es 5-4-1. ¿Sí? Cuando en realidad no tiene por qué ser así. Porque eso es el sistema inicial. Después los jugadores se mueven. Tal vez los laterales pasan totalmente en ataque y en vez de defender con 5, defienden con 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? El modelo de juego es cómo se mueve, qué toma de decisión tiene el jugador dentro del campo de juego, es decir, cómo se va a comportar dentro del campo de juego. ¿Sí? Y lo que es el sistema de juego es el posicionamiento, ¿sí? Estático del jugador. Bien, pasamos a la segunda parte. ¿Qué podemos analizar? ¿Qué se puede analizar? Básicamente les voy a spoilear toda esta filmina. Les voy a decir todo. Nosotros podemos analizar absolutamente todo. Desde ataque de un equipo, defensa de un equipo, transiciones de un equipo, ABP, que es el ABP, es las acciones a balón parado, ¿sí? Los movimientos que hace un equipo al atacar o al defender, ¿sí? Cómo hacen las transiciones, bueno, básicamente todas las fases del juego. Punto importante anteriormente, también tenemos que conocer cuáles son las fases del juego, ¿sí? Importantísimo. Si yo no conozco cuáles son las fases del juego, se me va a complicar después para darle un ordenamiento. Recuerden, ataque-defensa, transiciones, ¿sí? Y por otro lado tenemos aparte la parte de ABP, acción a balón parado, que también se divide en dos, en contra y a favor, ¿sí? Bien, entonces dijimos que se puede analizar todo, hasta se puede analizar penales, ¿sí? Es muy común hoy en día analizar penales y es medio controversial porque hay muchas personas que todavía creen que los penales no se pueden analizar. Sí, se pueden analizar, ¿sí? ¿Qué es lo que se analiza particularmente en el penal? Los patrones de movimiento, es decir, cómo se va a mover un jugador en particular, porque muchas veces, dependiendo de cuál es la primera zancada, cómo es el posicionamiento de las manos, ¿sí? Cómo es su movimiento en carrera, ¿sí? Va a patear hacia un lado o hacia otro. Obviamente, esto va a estar ¿sí? Atado a un montón de cosas externas. ¿Por qué? Porque supongamos que el jugador se posiciona de una manera, va a patear y antes de patear se resbala y la pelota salió al medio y entró. Y bueno, sí, puede suceder. Puede suceder, obviamente. Eso es lo lindo que tiene también el fútbol. Pasa lo mismo con los análisis, gente. Ustedes, una vez que hagan un análisis, supongamos, ustedes hicieron un análisis completo de cómo se comporta el equipo rival, y al minuto al rival le echaron a un jugador. Y el comportamiento del equipo rival va a ser diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya están con un jugador menos. Entonces, esas cosas suelen suceder. ¿Sí? Suelen suceder también. Y está bueno poder trabajar, ¿sí? Y es importante el poder trabajar sobre la marcha también, según qué es lo que estamos viendo. ¿Sí? Bien, volvemos al punto de los penales. ¿Se pueden analizar penales? Sí. De hecho, esta imagen que ustedes están viendo acá, que es del arquero Pickford, el arquero inglés en el Mundial 2018 versus Colombia, vemos cómo tiene anotado no, versus Italia, perdón. Las botellitas, ¿sí? En la botellita tienen anotado a qué lugar puede ir el pateador, a qué lugar puede llegar a patear. Esto es muy común verlo. ¿Sí? Hoy en día ya es algo normal. Particularmente hablando, yo la primera vez que lo vi en mi vida fue en el Mundial 2006, el arquero Lehmann, el arquero alemán, ¿sí? Contra Argentina. ¿Se acuerdan que tenía un papelito, lo sacaba del pantalón y ahí iba visualizando? Esa particularmente fue la primera vez que lo vi yo. ¿Sí? Bueno, esto es algo común. Como les digo, en el caso de los penales lo que se suele analizar es el movimiento de carrera que tiene el jugador. Hay jugadores que tienen el movimiento de carrera mucho más marcados que otros. ¿Sí? Mucho más marcados que otros. Les voy a dar un ejemplo. Claro, hay un jugador que se llama Juan Fernando Quinteros, jugador de Racing Club en este momento, jugó en River mucho tiempo, de nacionalidad colombiana. Ese jugador tiene un patrón de movimiento muy marcado. Muy marcado. Cada vez que patea un penal y el primer pie lo cruza sobre el otro, ese penal va cruzado. ¿Sí? Fíjense, empiecen a verlo a partir de ahora y fíjense eso que pasa. Ustedes me van a decir, bien, ¿cuántos penales erra Quintero? Casi ninguno. ¿Y qué creen? ¿Que el arquero no lo sabe a eso? Sí.
pero así todo, si el penal está bien pateado, es muy difícil de atajar. ¿Sí? Entonces, esos factores también los tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar. Hay jugadores que su patrón de movimiento es muy complejo de poder analizar. ¿Sí? Muy, muy complejo de poder analizar. Por ejemplo, Néstor Ortigosa, jugador argentino de nacionalidad paraguaya, que creo que en su vida erró 2 penales, si no me equivoco, o 1. 2 creo que erró. Es muy complicado de poder analizar porque sus patrones de movimiento varían mucho de penal en penal. Sí, bueno, así hay un montón de jugadores. Hay jugadores que tienen los patrones de movimiento mucho más marcados que otros. ¿Sí? Bien, pasamos a lo que es la importancia de la tecnología audiovisual. Por un lado, está la función del análisis del rival, ¿sí? Que va a cobrar importancia para poder ver y poder analizar a los rivales y además enseñarles a los jugadores lo que es lo que vos has podido detectar. ¿Sí? Los jugadores se quedan más con lo que pueden ver visualmente que en explicaciones o escritos. ¿Recuerdan cuando arrancamos la clase que yo les dije, tengan cuidado a la hora de presentar informes y que solo sean de manera escrita, que no contengan nada más? ¿Por qué? Por esto mismo que les estoy diciendo. ¿Sí? Los jugadores o la persona que está recibiendo el material se queda muchísimo más con lo que ve que con lo que lee. Yo les aseguro de que si voy una filmina hacia atrás y vuelvo y les pregunto a la mayoría de ustedes que me digan qué había en la foto, la gran mayoría se va a acordar que había en la foto. Pickford con la botellita. Ahora, si les digo que me digan lo que había en el texto de la derecha, es probable que no se acuerden mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lógica las imágenes nos quedan muchísimo más marcadas que lo que es el texto. ¿Sí? Entonces, esto es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, como dijimos, por un lado tenemos la función de análisis del rival y por otro lado tenemos la función del análisis de nuestro equipo. ¿Sí? Esta función le va a dar al entrenador un recurso muy importante para corregir o dar importancia a jugadas que han salido mal o han tenido buena ejecución. Los jugadores se pueden ver haciendo errores tácticos o técnicos y así podemos corregir. ¿Sí? Esta función es la más importante ya que hace que los equipos puedan mejorar el juego. Repito, por eso es importante el tema de que ellos mismos se puedan ver, ¿sí? Se puedan visualizar post partido. ¿Sí? Porque de esa manera se van a dar cuenta de un montón de errores que cometieron que durante el partido, por cuestiones externas, por todo el trajín del partido y demás, no te das cuenta. ¿Sí? Pasa lo mismo con los técnicos. ¿Sí? Los técnicos hay muchas cosas, ¿sí? Y lo hablo desde el lado personal, que no se acuerdan. ¿Sí? Ahora, cuando vuelven a revisar eso en el video, ven que eso sucede y que estuvo ahí. ¿Sí? Porque por lógica no nos podemos recordar el 100% de los partidos. Es imposible. ¿Sí? Es absolutamente imposible. Entonces, para eso sirve muchísimo esta herramienta. Bien, ¿qué perfil tiene que tener el responsable de la persona que se va a encargar de hacer el análisis? Primero, tiene que estar atento al software y aplicaciones tecnológicas que van saliendo. ¿Para qué? ¿Sí? Para poder hacer uso de ellas. ¿Sí? Tienen que ser organizados en sus tareas y su modo de trabajar para poder procesar y filtrar la información correctamente. Y esto es un punto importantísimo. Importantísimo. Cuando arranqué mi trabajo no era una persona organizada, era una persona desorganizada y no se dan una idea de lo mal que la pasé. ¿Sí? Es importante que sean organizados a la hora de realizar su trabajo. ¿Sí? Es muy importante. Observadores para encontrar fácilmente los detalles de forma rápida que marquen la diferencia. ¿Sí? Tienen que saber observar para poder detectar el inconveniente. Detallista pero pragmático. ¿Sí? Esto es importante. Un analista tiene que mostrar detalles que sean beneficiosos para el equipo y no puede caer en la duda. ¿Sí? Sin prisa pero sin pausa. ¿Por qué digo esto que no puede caer en la duda? El analista tiene la particularidad de poder visualizar el partido 2, 3, 4, 5, 6, 8 veces. ¿Sí? No puede dudar de lo que está diciendo. Más allá de que después las cosas salgan bien o salgan mal, no se puede dudar. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque si el analista que tiene este plus, podríamos decir, duda, la credibilidad se va al carajo. Perdón la palabra. ¿Sí? Bien, el conocimiento previo de las virtudes y debilidades de nuestro equipo o del contrario potencia al entrenador y a sus jugadores para enfrentarse a las posibles variantes que surgen durante la temporada. ¿Sí? Para ello es muy importante dominar esto. ¿Sí? Es muy importante. Hay algo que acá no se los coloqué y a mi parecer es importantísimo también. La diferencia entre mirar y observar. ¿Sí? Es importantísimo. ¿Por qué? El 90% de las personas lo que va a hacer es mirar fútbol. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Se van a centrar la vista en un objeto en particular. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto en particular? La pelota. La mayoría de las personas miran la pelota. ¿Sí? Si vamos a una cancha, si vemos un partido por televisión, la gran mayoría de personas miran la pelota, siguen, ¿sí? el objeto principal del juego, que es la pelota. ¿Sí? Una persona que analiza tiene que observar, tiene que ir más allá del balón, más allá de la pelota, ¿sí? Percatarse de algo, darse cuenta de algo. Es muy difícil esto, obviamente, no es algo fácil, no es que yo se los digo y ya está, sale.
¿Sí? De hecho, hasta es complicado dentro para los mismos jugadores. ¿Cuántas veces hemos visto que un extremo desborda, en el medio del área hay un delantero, hay 5 defensores, gana delantero y es gol? ¿Sí? ¿Nos les ha pasado muchas veces? ¿Sí? Centro de un solo delantero, 5 defensores, están todos los defensores mirando la pelota, llega libre el delantero y hace el gol. ¿Por qué es esto? Porque se sigue a la pelota. Es muy complicado esto de poder visualizar, pero es algo que se tiene que trabajar en el día a día. ¿Sí? Pasamos a las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a realizar nuestro trabajo. ¿Qué materiales disponemos? ¿Qué cámaras? ¿Qué computadoras? ¿Qué cargadores? ¿Sí? Obviamente todo esto para analizar. Tarjetas de memoria, trípodes, cuadernos de anotaciones, alargues. ¿Sí? Si se van a dedicar al análisis, es importantísimo esto. Zona de donde pienso grabar, también qué tipo de toma quiero, qué altura quiero, también es muy importante. Yo acá les dejé, esto ya es un poquito más complejo, pero también les dejé los diferentes tipos de herramientas que nosotros tenemos para poder grabar un partido. Un partido, un entrenamiento, lo que sea. Arrancamos por lo básico. Hoy en día, el 90% de los teléfonos tienen una cámara, ¿no? Puede ser peor, puede ser mejor, se puede ver peor, se puede ver mejor, pero no sirve. ¿Sí? Se suele creer que en el videoanálisis se tiene que tener una cámara última generación para poder filmar correctamente. No, no es necesario. Si la tienen, aprovechenla, pero no es necesario. Pasa lo mismo con el tema de los drones. Hoy en día vemos el mundo futbolístico muy habituado con el mundo drones. ¿Es necesario realmente tener un dron para poder hacer un análisis bueno? No, no es necesario. Es una herramienta que suma mucho. ¿Sí? Es muy buena. ¿Sí? Ahora, ¿necesaria? No es. Eso es algo que lo tienen que tener en cuenta siempre. ¿Sí? Muchas veces me pasa que me dicen, Emi, ¿me recomendás este dron para comprar? Y yo le pregunto, ¿pero tenés una cámara antes que eso? No. Bueno, no compres el dron, comprar la cámara, que es lo esencial. ¿Sí? Es lo primero de todo. Después ir sumándole cosas es importante. Bueno, yo acá les coloqué la diferencia entre cada dispositivo. ¿Sí? El celular es ideal para sacarnos de apuro. ¿Sí? Una cámara deportiva son las cámaras chiquititas. ¿Sí? Esas cámaras se suelen utilizar mucho para poder trabajar a la primera persona. ¿Sí? Han visto a los jugadores muchas veces en los entrenamientos que tienen una especie de arnés atado y en el medio del pecho tienen la camarita. ¿Sí? Eso se suele utilizar mucho para ver cómo es la toma de decisión de ese jugador, porque nosotros estamos viendo lo que el jugador está viendo en la cancha en ese momento. ¿Sí? Se suele utilizar mucho para eso. Las cámaras filmadoras compactas son aquellas que disponen de una pantallita, particularmente son las que más recomiendo para poder grabar. ¿Sí? Da la posibilidad de hacer zoom, también eso está bueno. Por otro lado tenemos los drones. ¿Sí? Los drones se suelen utilizar para hacer tomas únicas que no podemos hacer con otro dispositivo. ¿Sí? El punto en contra que tienen todos los drones es la duración de batería. Dura muy poca la batería. ¿Sí? Y depende mucho de factores externos como el viento, por ejemplo. ¿Sí? Eso es otro punto que lo tenemos que tener en cuenta. Las cámaras fotográficas también son una gran opción. ¿Sí? Lo que tiene en punto en contra las cámaras fotográficas es que suelen ser muy caras, los lentes se suelen comprar aparte, si hay alguien que se dedica a la fotografía va a saber de lo que hablo, es muy difícil. Entonces, si ustedes me dicen, recomendame algo, un celular básico o una cámara filmadora compacta que solemos encontrar muy baratas. ¿Sí? Otro punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar es a qué calidad graba el dispositivo con el cual nosotros estamos grabando el partido. ¿Sí? Acá yo le puse las diferentes calidades, yendo desde el 144, que es la más básica, hasta yo le puse 1080 y más. Después tenemos el 2K, el 4K, calculo que deben haber nombrado, lo en el sentido de nombrar, el 8K, bueno, cosas que para la labor que vamos a hacer nosotros no son necesarias. ¿Sí? Tenemos 144, fíjense que es la misma imagen puesta en diferentes calidades. Miren la diferencia que hay entre el 144 y el 1080. El de 1080 la imagen es mucho más nítida. ¿Vieron? Entonces, es necesario poder saber a qué calidad graba el dispositivo con el cual estamos trabajando. Yo les recomiendo de 360 para arriba. ¿Sí? ¿Por qué les puse 720 y 1080 marcaditos en verde? ¿Sí? Porque a partir del 720 es el famoso High Definition, el famoso HD, que calculo que lo deben haber sentido nombrar también. ¿Sí? En cualquier dispositivo. ¿Sí? Y el 1080 es el famoso Full HD. ¿Sí? Que también lo deben haber sentido nombrar. Cualquier teléfono de 2010 en adelante graba mínimamente 360. ¿Sí? Hoy en día hay teléfonos que graban 4K, 8K. ¿Sí? Pero bueno, para que sepan más o menos, para que tengan una idea de cuáles son las diferentes calidades. Punto a tener en cuenta, a mayor calidad de video, más pesado va a ser el archivo. Ténganlo en cuenta también para tener una tarjeta de memoria y demás. ¿Sí? Bien, ¿y qué software o qué programas hay para poder analizar? Acá vamos a lo más lindo. Esperen que voy a tomar agua. Bien, disculpen.
tenemos tres tipos de software para poder analizar. Primero, las opciones pagas especializadas en videoanálisis deportivo. ¿Sí? Estas opciones suelen ser las mejores para aquellos que no tienen un límite económico. ¿Sí? Es decir, que disponen de un presupuesto infinito o que no está marcado. Ya que para adquirir estos programas vamos a necesitar pagar una mensualidad muy alta que generalmente es en dólares. ¿Por qué en dólares? Porque la mayoría de los programas que son dedicados al videoanálisis suelen ser europeos. Entonces nos piden, o norteamericanos, nos piden una mensualidad en dólares. ¿Sí? Tal es el caso de NAC Sports, que es un programa muy bueno para poder analizar. Métrica Sport, que es otro programa. Hay otro que suele ser bastante adaptable a la moneda argentina, que es Longomatch. ¿Sí? Se los recomiendo mucho si alguien se dedica a eso y quiere invertir en eso. Es muy buen programa. Por otro lado tenemos las opciones especializadas, que son pagas, pero en video. No en videoanálisis deportivo, sino en video en sí. Son aquellos programas que están diseñados para todo lo que sea video. Ya sea cine, ya sea publicidad, ¿sí? ¿Qué ventaja nos dan estos programas que van a contener todo lo que nosotros necesitamos también? Eso es un punto a favor. Se suele tener que pagar una licencia, no suele ser muy cara, pero los resultados van a ser de una calidad muy alta. ¿Por qué? Porque el programa está especializado en video, no solo en videoanálisis deportivo. ¿Sí? Particularmente en mi día a día, ¿sí? Utilizo dos programas. Uno especializado en videoanálisis deportivo, que es Longomatch, que es el que yo les decía, y otro especializado en video solo, que es Adobe Premiere. ¿Sí? Particularmente me acostumbré a utilizar esos dos programas. Ustedes pueden utilizar el que quieran. ¿Sí? De hecho, si me preguntan una opción gratuita especializada en video, yo les recomiendo DaVinci Resolve. Es muy buen programa. ¿Sí? Por último, tenemos las opciones que son 100% gratuitas, que no tenemos que pagar absolutamente nada y que tal vez sean las que más les interesen a ustedes. ¿Sí? Tal vez están iniciando en este mundo, las que más les interesen pueden ser esas. Aquellas son aquellos programas que no vamos a necesitar pagar para tenerlo en nuestra computadora. ¿Sí? Suelen traer opciones limitadas, obviamente, porque es gratis, ¿sí? Pero con un poco de ingenio y un poco de ganas se pueden obtener resultados iguales o hasta mayores que con las otras opciones. ¿A qué voy con esto? A mí, tener un programa que valga $1000 por mes no me garantiza hacer un buen análisis. Eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Yo puedo hacer un análisis excelente utilizando un programa 100% gratuito. ¿Sí? Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta siempre. Tenerlo mejor no me garantiza hacer el mejor trabajo. ¿Sí? Y de manera eficiente. Bien, ¿qué les traje para esto? Les traje un programa que se llama CapCut. ¿Sí? Se los recomiendo muchísimo. Es gratuito, 100% gratuito. Lo van a poder utilizar tanto en celular como en computadora. ¿Sí? Es multiplataforma, que es lo que yo les decía anteriormente. ¿Se acuerdan? Los software que son multiplataforma suelen ser muy buenos porque podés trabajar desde tu celular o podés trabajar desde tu computadora. No tiene un límite, está muy bueno. Acá les nombré por qué es importante un editor de video en el mundo del fútbol. Primero porque podemos realizar diferentes tipos de análisis. El análisis táctico, por ejemplo, nos va a permitir a los entrenadores y a los analistas revisar el rendimiento de los equipos y los jugadores. ¿Sí? Se pueden desglosar jugadas específicas, ya sea táctica o estratégicamente, y utilizarlas durante los partidos para identificar áreas de mejoras y fortalezas. ¿Sí? El desarrollo de los jugadores también se suele utilizar muchísimo. Pueden ser utilizados para el desarrollo individual de cada jugador. Al revisar sus actuaciones, los jugadores pueden identificar errores técnicos. ¿Sí? Particularmente les voy a comentar algo. En un club donde yo trabajaba, había un jugador que realizaba movimientos, ¿sí? Movimientos de manera errónea. ¿Sí? Y cada vez que a ese jugador se le decía que tenía que corregir eso, él te decía, no, pero si yo lo hice re bien durante el partido. ¿Sí? Una vez que se le mostró el video del movimiento erróneo que estaba realizando, recién ahí ese jugador se convenció de que lo estaba haciendo mal. ¿Sí? Pasa muchísimo esto, de que durante el partido no nos damos cuenta o no se dan cuenta los jugadores de qué error pueden llegar a tener durante el entrenamiento y después lo pueden revisar en el video. Por eso también es importante. Sí, Emiliano, buenas sí, noches. hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Emiliano, vamos redondeando que estamos a 5 minutos del final, ¿puede ser? Esta es la última, ya terminamos. Por favor, gracias. No, por favor. Bien, por último tenemos la preparación para los partidos, ¿sí? Que pueden ser utilizados para estudiar a los próximos oponentes. ¿Sí? Es importantísimo también esto. En base a lo que yo estoy analizando del oponente va a ser el plan de acción que voy a tomar después. Entonces, básicamente...